El día que mi marido trajo a su amante a casa, tomé todo nuestro patrimonio y me fui a Suiza. Buenas noches. Soy su refugio literario en las noches de insomnio. Por favor, permita que el calor de las palabras llene lentamente su tiempo, olvidando por un momento el ruido del mundo. La historia que compartiré hoy es una adaptación del relato de una suscriptora. Cuando mi marido anunció que se iría a vivir con su amante, los 8 miembros de su familia política estuvieron de acuerdo. Sin armar un escándalo, recogí todos mis bienes y emigré a Suiza. Solo cuando vieron el saldo de mi cuenta bancaria reducido a 0, su mundo se vino abajo. Sofía, hoy es mi cumpleaños y ha venido toda la familia. Tenemos algo importante que hablar contigo. La voz de mi suegra, Carmen López, resonó desde el salón mientras yo cortaba una tarta en la cocina. Era mi 32º cumpleaños, y había planeado una cena tranquila solo con mi marido, Javier García. Pero, ¿quién iba a imaginar que los 8 miembros de su familia aparecerían sin avisar? Me sequé las manos, tomé una fuente de fruta y salí, y entonces me quedé helada. Al lado de mi marido, Javier, estaba sentada una desconocida, una mujer que aparentaba unos 25 años, con un vestido ceñido que revelaba un vientre ligeramente abultado. Se aferraba al brazo de Javier. Mi suegro, Antonio García, mi suegra, Carmen, mis 2 cuñadas, Laura y Elena, y mi cuñado Pablo con su esposa Ana, estaban todos sentados en el sofá, observando la escena con una naturalidad pasmosa, como si fuera la situación más normal del mundo. ¿Qué significa todo esto? Dejé la fuente de fruta sobre la mesa de centro con manos temblorosas. Sofía Navarro, dijo Javier. Su voz tenía una seguridad que nunca antes le había oído. Te presento a Isabella. Es mi novia. Está embarazada. Es un niño. Me quedé allí, clavada en el sitio. Sentí como si la sangre se me helara en las venas. Un zumbido, como el de miles de abejas, me taladraba los oídos. Mi suegra, Carmen, carraspeó y dijo: Hija, ¿cómo sabes? Javier y tú lleváis 5 años casados y no habéis tenido hijos. No podemos permitir que el apellido García se extinga, ¿verdad? Esta chica, Isabella, es joven y sana, y a la primera ha concebido un varón. Es la voluntad del cielo. Miré fijamente a Javier, el hombre al que conocí en la universidad y amé durante 8 años. Él evitó mi mirada, pero rodeó los hombros de Isabella con su brazo, levantando la barbilla como si exhibiera una posesión. Entonces, ¿la razón por la que habéis venido todos hoy? Mi voz salió con una calma sorprendente. Mi cuñada Laura soltó una risita. Cuñada, ¿todavía no lo entiendes? Isabella está esperando un hijo de mi hermano, así que es natural que venga a vivir a esta casa. No te preocupes, tú sigues siendo la esposa principal. Ella solo está aquí para darnos al niño. Miré a mi alrededor. Todos en sus rostros tenían una expresión de total normalidad. Mi suegro fumaba su cigarro, fingiendo no oír nada. Mis 2 cuñadas intercambiaban miradas como si estuvieran viendo un espectáculo entretenido. Incluso mi cuñado Pablo y su esposa, con quienes siempre me había llevado mejor, mantenían la cabeza gacha, jugueteando con sus móviles. Lo entendí todo. Asentí. La situación era tan absurda que resultaba cómica. Así que toda la familia ha venido en mi cumpleaños para informarme de que mi marido, en pleno siglo XXI, pretende traer una concubina a casa. Sofía, mi suegra golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿A quién te crees que estás juzgando? Durante años tu vientre ha estado vacío mientras descaradamente retenías a Javier. Isabella nos va a dar un nieto para la familia García. Es una benefactora. O lo aceptas, o haces las maletas y te largas de esta casa ahora mismo. Respiré hondo. El dolor de mis uñas clavándose en las palmas de mis manos fue lo único que me mantuvo cuerda. ¿Puedo ir al baño un momento? Sin esperar respuesta, entré en el baño y cerré la puerta con pestillo. Mi rostro en el espejo estaba pálido como el papel, y me mordía los labios con tanta fuerza que casi sangraban. Abrí el grifo. Al amparo del sonido del agua corriendo, lloré en silencio. Mis lágrimas caían sobre el frío lavabo de mármol, dispersándose en pequeñas gotas. 8 años de noviazgo y matrimonio, 5 años de culpa por no poder concebir, una devoción absoluta como nuera de la familia García, trabajando sin descanso. A sus ojos yo no era más que un instrumento para tener hijos. Si no podía concebir, era un ser desprovisto de la más mínima dignidad humana. Me lavé la cara. Me miré fijamente en el espejo. Después de llorar, extrañamente, mi mirada se había vuelto más clara. No era que no hubiera notado los cambios en Javier en los últimos años. Simplemente había querido creer. Ahora que lo pensaba, su forma de no soltar nunca el móvil, sus frecuentes excusas del trabajo hasta tarde, su creciente frialdad hacia mí, todo habían sido señales. Me sequé la cara y abrí la nube de mi teléfono. Cargué el historial de conversaciones de WhatsApp de Javier que había respaldado meses atrás.
Sus conversaciones explícitas con Isabella, los numerosos comprobantes de transferencias bancarias que le había enviado. Incluso un plan detallado sobre cómo conseguir que yo pidiera el divorcio voluntariamente. Todo estaba registrado con una claridad meridiana. Sonreí con frialdad. Abrí otra carpeta. Dentro estaban todas las pruebas financieras que había recopilado silenciosamente durante años. Certificados de acciones de la empresa, escrituras de propiedades, información de diversas cuentas de inversión. Javier susurré a mi reflejo en el espejo. Te vas a arrepentir. Cuando volví al salón, todas las miradas se centraron en mí. Esperaban una escena de histeria, que me arrancara los pelos y gritara. Jamás les daría esa satisfacción. Lo he pensado, dije con calma. Isabella puede mudarse aquí, pero yo seguiré usando el dormitorio principal. Ella puede usar la habitación de invitados. Javier suspiró aliviado. Pero Isabella hizo un puchero y se quejó. Pero Javi, me prometiste que me dejarías el dormitorio principal. Hacedlo así por ahora, le corté. Hoy es mi cumpleaños. Al menos hasta esta noche, yo soy la señora de esta casa. Mi suegra Carmen asintió con satisfacción. Así se habla, esa es mi nuera. Sofía, no te preocupes. Cuando nazca el niño, tú también serás su madre. Isabella es como un vientre de alquiler, nada más. Sonreí y asentí, pero por dentro pensé, vientre de alquiler, pronto veremos quién está utilizando a quién. Esa noche, como era de esperar, Javier se fue a la habitación de invitados con Isabella. Yo me quedé sola en la enorme cama del dormitorio principal, dando vueltas sin poder dormir. A las 2 de la madrugada, me levanté en silencio y fui al despacho. Encendí el ordenador y envié un correo electrónico a mi amiga de la universidad, Lucía, que vivía en Zúrich. Asunto, urgente. Lucía, necesito que averigües lo antes posible los requisitos para el visado de inversor en Suiza y los métodos para transferir activos. Es difícil hablar por teléfono, contáctame por email. Tras enviar el correo, abrí el álbum de fotos de mi móvil. Pasé las fotos que nos habíamos hecho Javier y yo a lo largo de los años. Desde el campus universitario hasta nuestra luna de miel en las Maldivas, desde el pequeño sótano donde empezamos nuestra startup, hasta la fiesta de celebración el día que la empresa salió a bolsa en el BMA Growth. En cada foto él sonreía con una felicidad genuina. ¿Cuándo empezó a cambiar? Quizás el corazón humano nunca fue algo inmutable. El amanecer despuntaba por la ventana. Cerré el portátil, mi decisión más firme que nunca. Si ellos querían continuar con esta farsa ridícula, yo les seguiría el juego. Pero el final de esta obra lo escribiría yo, y solo yo. Cuñada, voy a usar este armario. He guardado tu ropa pasada de moda en el trastero del sótano. La voz de Isabella llegó desde el dormitorio principal. De pie, en la esquina del pasillo, observé cómo esa mujer, 7 años menor que yo, revoloteaba como una mariposa por mi vestidor. Llevaba mi traje de 2 piezas de Chanel que había comprado el mes pasado, y en su muñeca lucía el reloj Cartier que mi suegra me regaló por nuestro 3er aniversario de boda. Haz lo que quieras, respondí, sosteniendo una taza de café. Mi voz era tan serena que hasta yo misma me sorprendí. A Isabella no le gustó mi reacción. Hizo un puchero y levantó la voz deliberadamente. Javi, mira esto. ¿A que Sofía es un encanto? No le importa nada que me haya mudado aquí. Javier salió del baño con el pelo aún goteando. Me lanzó una mirada incómoda y le dijo a Isabella. Isabella, ya basta. Vístete, tenemos que ir a la revisión con el ginecólogo. Ay, pero yo quería que Sofía viniera con nosotros. Al fin y al cabo, cuando nazca el bebé tendrá que llamarla Tita, ¿no? Isabella se colgó del brazo de Javier y me miró con ojos desafiantes. Mis uñas se clavaron profundamente en mis palmas, pero una sonrisa elegante seguía adornando mi rostro. Hoy tengo un asunto importante en la empresa. Id vosotros dos. Ah, por cierto, saqué una tarjeta de mi bolso y se la di a Javier. Usad esto. Es la tarjeta VIP de la clínica Quirón Salud. No tendré que esperar. Javier se quedó momentáneamente atónito. No esperaba que yo reaccionara con tanta generosidad. Isabella le arrebató la tarjeta y dijo con sorna, «Vaya, qué considerada es mi cuñada. Pero en el futuro no tienes que preocuparte por estas cosas. Yo cuidaré muy bien de mi Javi». Observé sus espaldas mientras se dirigían juntos a la clínica, y lentamente, la sonrisa se desvaneció de mi rostro. Volví al despacho, cerré la puerta con llave y encendí el ordenador. La videollamada se conectó al instante. Al otro lado de la pantalla apareció Lucía. «Sofía, ¿estás completamente segura de tu decisión?» Lucía frunció el ceño. Más segura que nunca. Mostré varios archivos en la pantalla. Ya tengo toda la documentación preparada. La inversión mínima para el visado de inversor en Suiza es de 1 millón de francos suizos, ¿verdad?
Sí, así es. Pero, ¿podrás mover los activos sin que Javier se entere? Dirigís la empresa juntos. Sonreí fríamente y abrí un archivo encriptado. Mira esto, Lucía. Es el historial de mis inversiones personales de los últimos 5 años. Además de los dividendos que me corresponden de la empresa. Javier ni siquiera conoce la cantidad exacta. Y si a eso le sumamos las joyas y antigüedades que me dio mi padre como dote de boda. Una vez liquidadas, la suma superará con creces el millón. Lucía silbó. Llevabas tiempo preparándote para esto. Más que preparación, es de formación profesional. Cuando trabajas tanto tiempo en el departamento financiero, siempre te preparas para el peor de los casos. Aunque nunca pensé que usaría esta salida de emergencia tan pronto. Tras colgar, abrí el álbum del móvil. Era un video que había grabado en secreto la noche anterior. Mostraba a Isabella en la habitación de mi suegra, probándose a escondidas sus joyas. Esa mujer codiciosa no tenía ni idea de que todos sus movimientos estaban siendo registrados. A la hora del almuerzo, me reuní en un restaurante cerca de la oficina con mi amiga del instituto, Clara, que ahora trabajaba en la Policía Nacional en Madrid. Dios mío, Javier se ha vuelto loco. Clara casi vuelca su taza de café al oír mi historia. ¿Y quién demonios es esa tal Isabella? Dicen que es una recepcionista nueva en nuestra empresa, dije, removiendo mi café con leche. Parece que se liaron hace 3 meses, cuando yo estaba en un viaje de negocios. De repente, Clara bajó la voz. Espera un momento. Isabella, ¿no será una chica de pelo largo, con un lunar junto al ojo izquierdo y que conduce un Mini Cooper rosa? Levanté la cabeza de golpe. ¿Cómo lo sabes? El mes pasado hubo una redada especial por prostitución en el Hotel Palace. Su nombre estaba en la lista de las detenidas. Clara buscó en su móvil. Sí, es ella. Isabella Reyes. Su alias era Linda, y solo trataba con clientes de alto poder adquisitivo. Yo estaba de guardia ese día y le tomé declaración. Insistía en que solo estaba en una cita con su novio. Mis dedos empezaron a temblar incontrolablemente. ¿Estás segura de que es la misma persona? Segurísima. Todavía tengo su número de DNI de aquel registro. Clara me cogió la mano. Sofía, una mujer así no se ha acercado a Javier por amor. Seguro que tiene otras intenciones. Respiré hondo. De repente, la situación se había vuelto mucho más interesante. Clara, necesito pedirte un favor. ¿Puedes averiguar si se está viendo con alguien más? Eso es fácil. Puedo revisar las cámaras de seguridad del hotel. Clara dudó un momento. Pero, Sofía, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a desenmascararla ahora mismo? No, todavía no es el momento. Miré por la ventana. El sol se filtraba a través del cristal, iluminando mi rostro. Tengo que dejar que se crezcan un poco más. De vuelta en la oficina, fui directamente al departamento de finanzas. Como directora financiera, CFO, tenía autoridad para revisar todos los movimientos de las cuentas. Tal como esperaba, en los últimos 3 meses, Javier había desviado más de 500,000 euros bajo el concepto de gastos de representación. La mayor parte, 300.000 euros, había sido transferida a la cuenta de la promotora de un lujoso complejo de apartamentos en la calle Serrano. Copié todos los datos y los guardé encriptados. Justo cuando me iba a levantar, apareció una nueva notificación en la pantalla. Un registro de transferencia de la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Isabella por valor de 120.000 euros. El concepto era gastos de manutención. ¡Qué descaro!, pensé con una sonrisa sarcástica mientras apagaba el ordenador. Cuando llegué a casa por la noche, el salón estaba lleno de risas. Toda la familia política, junto con Isabella, estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. En el centro había una tarta enorme. Sofía, ya has llegado. Mi suegra Carmen me sonrió radiante, algo muy poco habitual en ella. Ven, rápido. Estábamos celebrando que Isabella cumple 3 meses de embarazo. El médico ha dicho que el bebé está muy sano y que es un niño, sin duda. Noté que Isabella llevaba un nuevo anillo de diamantes en el dedo. Era el anillo de compromiso de Tiffany's de un quilate que Javier me había regalado cuando nos casamos. Ahora brillaba en el dedo de Isabella bajo la luz. Enhorabuena, dije, dejando el bolso y fingiendo no ver el anillo. Voy a cambiarme de ropa. No te vayas, cuñada. La voz melosa de Isabella me dio escalofríos. Hoy es un día de celebración para toda la familia. Ven y corta la tarta con nosotros. Mi cuñada Laura intervino. Así es, cuñada. No agues la fiesta. De todos modos, cuando nazca el hijo de Isabella, tendrás que ser como su segunda madre. Me quedé allí sintiendo como 8 pares de ojos me observaban fijamente. Querían verme derrumbarme, enfurecerme, querían demostrar que era una esposa histérica y cegada por los celos. Solo así podrían continuar con esta comedia absurda con la conciencia tranquila. De acuerdo. Sonreí y me acerqué a la mesa.
pero primero me lavaré las manos. Al pasar junto a Isabella, tropecé accidentalmente con su vaso de zumo. El líquido rojo se derramó sobre su vestido blanco, extendiéndose al instante. ¡Ay, mi vestido!, chilló Isabella. Oh, lo siento mucho. Se me ha resbalado la mano. Mostré mis manos con inocencia. Pero no te preocupes. Ese vestido solo cuesta 1.200 euros. Pídele a Javier que te compre uno nuevo. Él es muy generoso. Es capaz de dar 300.000 euros como entrada para un piso. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. El rostro de Javier se volvió blanco como la cera. Mi suegra giró la cabeza bruscamente para mirar a su hijo. ¿Cómo que 300.000 euros? Isabella, nerviosa, intentó excusarse. Suegra, no es eso, es que... He comprobado que de la cuenta de la empresa han desaparecido más de 500. 000 euros, dije con calma. Pero no pasa nada. Al fin y al cabo, la mitad de las acciones de la empresa son de Javier. Puede gastar el dinero como quiera. Tras decir eso, me dirigí a mi dormitorio. A mi espalda, oía las preguntas histéricas de mi suegra y las excusas entre sollozos de Isabella. Cerré la puerta y, apoyada en ella, dejé escapar las lágrimas que había contenido todo el día, pero solo lloré 1 minuto. Me sequé las lágrimas y encendí el móvil. Tenía un mensaje de Clara. Lo he descubierto. Tu rival no es una cualquiera. Se estaba viendo con 3 hombres a la vez. Uno es Javier, otro es Alejandro de la Torre, el segundo hijo del grupo Valeriano, y el último es un accionista de vuestra empresa, el consejero Marcos Rey. El mensaje incluía capturas de las cámaras de seguridad del hotel. Mostraban a Isabella en actitud cariñosa con cada uno de los hombres. Sin darme cuenta, una sonrisa se dibujó en mis labios. Esta mujer codiciosa y estúpida no sabía que estaba caminando directamente hacia su propia perdición. Y mi trabajo era simplemente observar en silencio cómo se ponía la soga al cuello. En mitad de la noche, recibí un correo de Lucía desde Suiza. Todo listo. Podemos empezar cuando quieras. Te he puesto en contacto con un banquero privado en Ginebra. Es de total confianza. Respondí. Iré la semana que viene con la excusa de un seminario de la empresa en el extranjero. Antes de eso necesito un favor. Averigua qué dice la ley suiza sobre el seguimiento de activos después de un divorcio. Cerré el portátil y miré por la ventana. Las luces de la ciudad seguían brillando. Y en mi corazón una luz aún más brillante se había encendido. Era la luz de la libertad. Señora Navarro, su tarjeta de embarque. Mi secretario David me entregó una carpeta. El transporte en Suiza está todo confirmado. El profesor Hans de la Universidad de Zúrich la recogerá personalmente en el aeropuerto. Asentí y revisé mi equipaje por última vez. Había planeado este viaje de negocios justo después de aquella absurda reunión familiar de hacía 3 semanas. Aparentemente, iba a asistir a un seminario sobre normas financieras internacionales, pero en realidad, era el primer paso en la ejecución de mi plan de venganza. David, te dejo a cargo de la empresa. Él era una de las pocas personas de confianza que tenía en la compañía. Especialmente los informes financieros, asegúrate de que solo se publiquen después de que yo los haya revisado personalmente. Entendido. David dudó un momento antes de añadir. Señora directora, el señor García aprobó ayer otros 120.000 euros en gastos de representación. Se procesó a través de la cuenta de gastos especiales. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Apruébalo, pero asegúrate de que todos los libros contables estén claros y detallados. Al ver la expresión de perplejidad de David, añadí, y guarda todos los recibos y justificantes. Cuanto más detallados, mejor. Mientras el avión ascendía, observé por la ventanilla el contorno de la ciudad que se hacía cada vez más pequeño, sintiendo una extraña sensación de liberación. Esta ciudad en la que había vivido más de 30 años, esta casa que creía que sería mi hogar para siempre, ahora me asfixiaba. 10 horas después, el avión aterrizó en el aeropuerto de Zúrich. Mi amiga de la universidad, Lucía, me estaba esperando como habíamos acordado. En cuanto nos vimos, me dio un fuerte abrazo. Lo tengo todo listo, susurró en mi oído. El gerente del banco, mañana a las 9. El agente inmobiliario, a las 2 de la tarde. Y me entregó un sobre. Lo que me pediste está todo aquí dentro. En la habitación del hotel, abrí el sobre. Contenía una investigación de antecedentes completa sobre Isabella. No era una recepcionista, sino una broker de alto nivel especializada en tratar con herederos de grandes fortunas. Su verdadero nombre era Isabel Díaz. Tenía 25 años y 3 antecedentes por estafa, aunque siempre había sido absuelta por falta de pruebas. Lo más sorprendente era la alta probabilidad de que el padre del bebé que esperaba no fuera Javier. Según la investigación, en la época de la concepción, había mantenido relaciones con al menos otros 2 hombres simultáneamente. ¡Ay, Javier! Me reí mientras leía el informe.
Pensabas que habías encontrado el amor verdadero, pero solo eras un cordero gordo a los ojos de una estafadora de lujo. A la mañana siguiente, me reuní con Maurice, el gerente de un banco privado en Ginebra. Este suizo de mediana edad, de aspecto meticuloso, escuchó mis peticiones y asintió. Señora Navarro, según la ley suiza, si se puede demostrar el origen lícito de los fondos, es posible abrir una cuenta exclusivamente a su nombre. Dado el considerable importe, recomiendo realizar transferencias fraccionadas en varias veces. ¿Cuánto tiempo tardaremos en transferir todos los fondos? Si todo va bien, podemos completarlo en 3 semanas. No será detectado en una auditoría contable normal. Maurice se ajustó las gafas. Por supuesto, esto implicará los honorarios correspondientes. El dinero no es un problema. Saqué un USB de mi bolso. Aquí están todos los documentos justificativos de los primeros fondos a transferir. Por la tarde, un agente inmobiliario me llevó a una villa a orillas del lago de Lucerna. Era una casa de paredes blancas y tejado rojo. A través de sus ventanales, el lago resplandeciente y las montañas nevadas a lo lejos parecían un cuadro. Está a 20 minutos en coche del centro, pero la privacidad es total. El sistema de seguridad de esta comunidad es de primera categoría. Ningún visitante no registrado puede ni siquiera acercarse a la propiedad. De pie en el balcón, respiré el aire fresco. Por un momento me imaginé viviendo allí. Una vida sin traiciones ni humillaciones, despertando cada mañana con la vista del lago y las montañas. La imagen era tan vívida que firmé la oferta de compra en el acto. Durante las 2 semanas siguientes, mantuve mi coartada asistiendo al programa del seminario durante el día, mientras que por la noche, junto con Lucía y un equipo de abogados, concretaba los detalles del plan. Los fondos comenzaron a llegar a la cuenta suiza en varias transferencias, y el proceso de escrituración de la propiedad avanzaba en paralelo. Cada noche, en mis videollamadas con Javier, fingía estar agotada y añorar mi hogar. Él debía estar convencido de que yo era su ingenua esposa, completamente absorta en su trabajo. La noche antes de mi regreso, revisé las grabaciones de las cámaras ocultas que había instalado en casa. En el video, Isabella, vestida con mi pijama de seda, se probaba mis joyas frente a mi tocador. Sostenía un collar de diamantes, admirándolo en el espejo desde varios ángulos, antes de guardarlo en su propio joyero con una expresión de satisfacción. Si te gusta, quédatelo, dije en voz baja a la pantalla. Total, está todo asegurado. El cargo por robo es bastante grave. Pero la escena más sorprendente vino a continuación. Cuando Javier entró en la habitación, Isabella se puso a coquetear al instante. Javi, las joyas de Sofía son preciosas. Fui a la clínica con este puesto y todo el mundo me dijo lo bonito que era. Si te gusta, quédatelo, dijo Javier, con un gesto displicente. Total, tiene un montón. No se dará cuenta si faltan un par de piezas. Apagué el vídeo y llamé a mi padre. Papá, vuelvo mañana. Me gustaría verte. Mi padre, Ricardo Navarro, es el presidente del grupo formal. En su día, no vio con buenos ojos mi matrimonio con Javier. Ese chico es demasiado ambicioso, me había advertido, y la gente ambiciosa tiene el corazón más frío. Ahora me daba cuenta de lo increíblemente certero que había sido su juicio. Al día siguiente de mi regreso, fui a la empresa de mi padre con la excusa de presentarle el informe del seminario. Desde su despacho, en la última planta de la sede del grupo formal, se divisaba toda la ciudad. «¿Y bien, qué piensas hacer?», me preguntó mi padre sin rodeos, sirviéndome té. Le informé de los resultados de mis gestiones en Suiza y le presenté los informes sobre Isabella. Mi padre guardó silencio durante un largo rato. La empresa de Javier está metida en un gran proyecto, ¿sabes? Necesitan un pequeño aval de nuestra parte. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué proyecto? Unos terrenos para recalificar en el barrio de Salamanca. Un proyecto de 60 millones de euros. Quieren que entremos para quedarse con un 30% de las acciones. Mi padre sonrió fríamente. Ayer vino Antonio García en persona a pedírmelo. Mostró una actitud muy sumisa. Antonio García, mi suegro. Que ese hombre, normalmente tan arrogante, hubiera venido a suplicarle a mi padre, no era normal. Eso significa que andan mal de fondos. Están en una situación crítica. La ratio de endeudamiento de la empresa de Javier ha subido al 85% en el último semestre. 3 bancos ya les han cortado el crédito. Si no consiguen este proyecto, podrían quebrar por una crisis de liquidez. Hojeé rápidamente los documentos. Un plan audaz se formó en mi mente. Papá, no firmes el aval. Y tenemos que vender discretamente todas las acciones que tenemos de su empresa. Un destello de satisfacción cruzó los ojos de mi padre. Ya he empezado. Luego me miró con expresión solemne. Pero, Sofía, ¿de verdad quieres seguir por este camino? Una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. Desde el día de mi cumpleaños,
Ya no había vuelta atrás, respondí con calma. De camino a casa recibí una llamada de David. Señora directora, tenemos un problema. El señor García ha pedido ver los extractos de todas las cuentas bancarias de la empresa de repente, especialmente las cuentas de inversión bajo su autoridad. El corazón me dio un vuelco. De esas cuentas ya se habían transferido casi 15 millones de euros a Suiza. ¿Por qué querría comprobarlo ahora de repente? Ha sido idea de la señorita Isabella. Le ha dicho que usted podría estar malversando fondos de la empresa. Sonreí fríamente. Dile que puede comprobarlo cuando quiera. Ah, ¿y los justificantes de los gastos de representación especiales que te pedí? ¿Están listos? Sí, los he preparado con todo detalle. La voz de David denotaba cierta vacilación. Señora directora, algunos de los gastos son bastante bochornosos. Perfecto. Colgué y marqué otro número inmediatamente. Clara, necesito tu ayuda. ¿Puedes conseguirme una copia de la declaración y las pruebas de cuando detuvieron a Isabella? Al llegar a casa, me encontré con un completo desastre. Mi vestidor estaba revuelto, hasta la ropa interior. Apenas quedaban cosméticos en mi tocador. Incluso algunas de las obras de arte que coleccionaba habían desaparecido. Ah, cuñada, ya estás aquí. Isabella salió de la cocina. Llevaba mi vestido de edición limitada de Dior y en su muñeca lucía la pulsera de jade que me había legado mi abuela. Javi y yo hemos decidido darle un nuevo aire a la casa. ¿Te gusta? Reprimí el impulso de hacerla pedazos y sonreí. Claro, me parece bien. Ah, por cierto, saqué una bonita caja de mi maleta. Te he traído un regalo de Suiza. Isabella abrió la caja como si la estuviera esperando. Dentro había un collar de Cartier. En realidad era una falsificación de alta calidad que había comprado a toda prisa antes de volver, pero era casi indistinguible del original. ¡Hala, qué bonito! Isabella se puso el collar inmediatamente y se dio la vuelta frente al espejo. Muchas gracias, cuñada. Me alegro de que te guste. Le hice una foto con el móvil mientras llevaba el collar. El original cuesta más de 60.000 euros, así que cuídalo bien. Esa noche Javier, sorprendentemente, me habló primero. La rentabilidad de las cuentas de inversión de la empresa es bastante buena. Sus ojos vacilaban. Claramente me estaba tanteando. Sí. Empecé a invertir en activos extranjeros el año pasado y la rentabilidad es un 30% superior a la nacional. Le di deliberadamente parte de la información real. Especialmente los bonos suizos de 15 millones de euros tienen una rentabilidad anual del 8%. Los ojos de Javier brillaron. ¿Y gestionas todas esas cuentas tú sola? No, todo está registrado en el departamento de finanzas. Puse una expresión inocente. ¿Por qué lo preguntas de repente? No, por nada. Es que el primo de Isabella es un experto en inversiones, y dice que podría gestionar nuestra cartera de activos de forma más eficiente, dijo, titubeando. Apenas pude reprimir la risa. Ya estaba pensando en meter mano en mis cuentas de inversión. ¡Qué codicioso! Claro, que venga un día y lo revise, asentí de buen grado. Ah, por cierto, papá me ha dicho que necesitáis apoyo financiero para el proyecto de Salamanca. Javier se puso visiblemente nervioso. ¿Te lo ha dicho tu padre? Sí. Dijo que lo estaba considerando. Hice una pausa deliberada, pero la situación del mercado no es muy buena últimamente, así que probablemente solo invertirá una parte. Javier se puso ansioso al instante. Sofía, ese proyecto es muy importante para nuestra familia. ¿No podrías hablar con tu padre para que nos apoye? Ver a ese hombre, antes tan arrogante, suplicándome, me produjo una extraña sensación de placer. Lo intentaré, fingí pensar, pero a mi padre últimamente le da mucha importancia a la armonía familiar. Si se enterara de nuestra situación especial, podría preocuparse. El rostro de Javier se endureció. ¿Me estás chantajeando? ¿Cómo puedes decir eso? Puse cara de ofendida. Solo digo la verdad. Ya conoces a mi padre. Detesta los líos. Dicho esto, me di la vuelta y entré en mi habitación. Javier, solo en el salón, tenía la cara roja de ira. En cuanto cerré la puerta, encendí el móvil y revisé las grabaciones de la cámara oculta. Isabella estaba revolviendo mis cajones en el dormitorio. En su mano tenía mi pasaporte y varias tarjetas de crédito. Roba. Coge todo lo que quieras, susurré en voz baja. Cada cosa que cojas, estarás cavando tu propia tumba un poco más hondo. En mitad de la noche, accedí a mi cuenta bancaria suiza. Confirmé el ingreso de la última transferencia de 3 millones de euros. Solo 3 semanas más y toda la transferencia de activos estaría completa. Entonces, este juego pasaría a la siguiente fase. Una luna fría brillaba en lo alto del cielo. Recordé las palabras de mi padre. Una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. Y era cierto. No necesitaba un camino de regreso. Solo necesitaba un camino hacia la libertad. Aunque ese camino tuviera que pasar por el infierno. Hija, trae la fruta, anda.
Mi suegra, Carmen, me dio la orden como si yo fuera una criada. Sonreí y le serví la fruta que había pelado y cortado con esmero. Hoy era el 60º cumpleaños de mi suegra. La familia García había alquilado un salón de banquetes en el hotel más lujoso de la ciudad e invitado a casi 200 parientes. Isabella, con su vientre ya prominente, se paseaba entre los invitados como un pavo real, recibiendo todo tipo de felicitaciones y halagos. «¡Qué suerte tiene nuestro Javier! Pronto tendrá un hijo», dijo en voz alta una pariente, mirándome de reojo, no como otras, que después de tantos años de matrimonio no han sido capaces de dar un heredero. El salón se quedó en silencio. Los nudillos de la mano con la que sostenía mi copa de cava se pusieron blancos, pero mantuve una sonrisa elegante en el rostro. Javier tosió incómodo, mientras Isabella, triunfante, se aferraba a su brazo y me miraba desafiante. «Suegra, que cumplas muchos más». Levanté mi copa para brindar por ella, alzando la voz a propósito. «No se preocupe. Javier y yo nos esforzaremos para que pronto pueda tener a su nieto en brazos». Mi suegra, por una vez, me sonrió radiante, y los invitados me elogiaron por mi generosidad y sensatez. Pero no se me escapó la mirada compleja con la que mi cuñado Pablo me observaba desde un rincón. A mitad del banquete, aproveché la oportunidad para sentarme junto al vicepresidente de la empresa, el señor Morales, un pariente lejano de la familia García y una figura clave en el departamento financiero. «Señor Morales, ¿está la empresa pasando por dificultades financieras últimamente?», pregunté en voz baja. «Me ha parecido que el pago de algunos proyectos se está retrasando». El señor Morales me miró con recelo. «Señora directora, ¿por qué pregunta eso de repente?» «Solo es preocupación. Le serví té. Al fin y al cabo también soy accionista. Últimamente he oído algunos rumores preocupantes. El proyecto de Salamanca tiene graves problemas de financiación, ¿verdad?». El señor Morales dudó un momento y finalmente suspiró. «Para serle sincero, el señor García ha retirado una gran cantidad de fondos de la empresa recientemente. No sé la cifra exacta, pero según el contable del equipo, solo el mes pasado fueron casi 2 millones de euros. ¿Es por el piso de la señorita Isabella? ¿No es así?», pregunté con naturalidad. El señor Morales me miró horrorizado. «¿Lo sabía? La entrada para el ático en la calle Serrano fue de 3 millones de euros. 2 salieron de la cuenta de la empresa y el otro millón de la cuenta personal de Javier». Agité suavemente mi taza de té. «El contrato lo firmó Isabella, pero dudo que hayan podido escriturarlo todavía. Aún tienen otras deudas pendientes». El rostro del señor Morales se endureció. «Señora directora, ¿cómo sabe todo esto con tanto detalle?». «De formación profesional». Tomé un sorbo de té. «Señor Morales, sí, solo sí. Alguien decidiera investigar estos libros contables. ¿De qué lado se pondría usted?». Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto en el centro del salón. Isabella, de la mano de Javier, gritaba a los invitados: «Atención a todos. Ya hemos elegido nombre para nuestro bebé. Si es niño, se llamará Alejandro, y si es niña, Valentina». Los invitados aplaudieron y mi suegra, Carmen, sonreía de oreja a oreja. «¡Qué bien! ¡Qué nombre tan bonitos! Alejandro, Valentina. Son nombres de hijos buenos y devotos». Encendí discretamente la grabadora de mi móvil. Me acerqué a Javier. «Javier, qué nombres tan bonitos». Pero hice una pausa deliberada. He oído que el colegio de la zona de Serrano no es muy bueno. «¿Qué tal si os mudáis a La Moraleja? Es un poco más caro, pero por el futuro del niño». «No hace falta», dijo Javier con rotundidad. «Ese piso es más que suficiente. Tiene más de 200 metros cuadrados». Y abrazó a Isabella con orgullo. «Todo mi patrimonio será para mi hijo. ¿Crees que me preocupará no poder enviarlo a un buen colegio?». «¿De verdad? ¿Todo tu patrimonio para tu hijo?», pregunté, fingiendo sorpresa. «¿Y tus acciones de la empresa?». «Por supuesto, todo para mi hijo». La voz de Javier, probablemente por el alcohol, se hacía cada vez más fuerte. «¿Para quién creéis que he trabajado tan duro toda mi vida?». «Para mi hijo. Que todos los presentes sean testigos. Cuando nazca mi hijo, todo mi patrimonio a mi nombre pasará al suyo». Los invitados volvieron a aplaudir, e Isabella me miró con una sonrisa de victoria y desafío. Yo sonreí y asentí, mientras confirmaba que el móvil en mi bolsillo seguía grabando. Al terminar el banquete, me excusé diciendo que tenía trabajo, y fui directamente a la oficina. En la oficina vacía, encendí el ordenador y abrí todos los registros financieros de los últimos 3 meses. El señor Morales tenía razón. Javier había malversado una cantidad ingente de fondos, y sus métodos eran tan torpes que apenas había intentado ocultarlo. Copié todas las pruebas en un USB encriptado, y tomé una decisión audaz. Dejé un rastro en el historial de acceso al sistema. Un rastro obvio para cualquiera que lo viera, pero que pareciera un error accidental. Si Javier revisaba los libros,
Se daría cuenta de que alguien había estado rastreando sus movimientos de fondos. Cuando terminé, ya era de madrugada. Me estiré y apagué el ordenador, pero de repente saltó una notificación de un nuevo correo electrónico. Era de Lucía, en Suiza. Sofía, la última transferencia a mi cuenta se ha completado con éxito. El proceso de escrituración de la propiedad también ha finalizado. Las llaves y los documentos están en la caja de seguridad del banco, como pediste. Y sobre lo que preguntaste del seguimiento de activos post-divorcio, la ley suiza es bastante diferente a la española. Antes de que pudiera terminar de leer, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Javier, con la cara roja por el alcohol, estaba en el umbral. Así que estabas aquí. Se acercó a grandes zancadas. Has estado revolviendo en los libros de la empresa, ¿verdad? Cerré el portátil con calma. Es una revisión rutinaria. Como directora financiera, es mi deber. No me vengas con cuentos. Javier golpeó el escritorio con la mano. Isabella tenía razón. Me estabas investigando. ¿Investigando? Sonreí fríamente. ¿Te refieres a investigar cómo malversaste fondos de la empresa para comprarle un piso a tu amante? ¿O a investigar tus sucios gastos de representación? El rostro de Javier se volvió blanco como la cera. ¿Tú, cómo? Sé mucho más de lo que te imaginas. Me levanté y lo miré a los ojos. Por ejemplo, los 3 hombres con los que Isabella se veía a la vez. O su brillante historial de estafas. O, hice una pausa deliberada. ¿Quién podría ser el verdadero padre del bebé que lleva en su vientre? El puño de Javier golpeó la pared con fuerza. No digas estupideces. ¿Lo son? Abrí mi móvil y le mostré las fotos que me había enviado Clara. Esta es una captura de las cámaras de seguridad del hotel, con Isabella y Alejandro de la Torre, del Grupo Valeriano, una semana antes de que te dijera que estaba embarazada. Y esta. Pasé la pantalla, es del hotel con Marcos Rey, un accionista de nuestra empresa. Para entonces ya estaba de 2 meses. Los ojos de Javier se abrieron de par en par y su respiración se agitó. No, es imposible. Una prueba de paternidad es muy sencilla. Se puede hacer en cuanto nazca el niño. Guardé el móvil. Pero probablemente no hará falta esperar tanto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier a la defensiva. Divorciémonos, dije con calma. Quiero poner fin a esta farsa de una vez por todas. Javier se quedó atónito por un momento, y luego una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Divorcio, me parece bien. Pero no pienses que te llevarás ni un céntimo de mí. La empresa es mía. La casa es mía. Todo es mío. La ley no dirá lo mismo. Lo provoqué deliberadamente. Tengo derecho a la mitad de los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio. Javier perdió completamente los estribos. Escúchame bien, Sofía. Te irás de esta casa con lo puesto. Te echaré a la calle sin nada. Mañana mismo haré que el equipo financiero prepare nuevos libros contables. Si te acuso de malversar fondos de la empresa, ¿a quién crees que creerá el juez? Fingí estar aterrorizada. ¿No serías capaz de hacer algo así? Claro que soy capaz, y lo haré, dijo Javier, triunfante. Así que más te vale firmar los papeles del divorcio sin rechistar. De lo contrario, no tendré piedad. Bajé la cabeza y mis hombros se sacudieron, como si estuviera derrumbada. Javier, pensando que lloraba, se volvió aún más arrogante. Deberías haber actuado así desde el principio. Si hubieras aceptado a Isabella, no habríamos llegado a esto. Ahora ya es tarde para arrepentirse. Después de que saliera dando un portazo, levanté la cabeza. No había ni una lágrima en mi rostro. Al contrario, una sonrisa fría se dibujaba en mis labios. Toda la conversación acababa de ser grabada por otro móvil que tenía en el bolsillo. Encendí el ordenador y envié rápidamente un correo a Lucía. Acelera la última fase. Tendremos que pasar al plan B. Y envié un mensaje encriptado a mi padre. Inicia la recuperación de fondos. Cuando terminé, me recliné en la silla. Todo iba según lo planeado. La ira de Javier, sus amenazas, incluso su plan para incriminarme. Todo estaba dentro de mis previsiones. Lo más irónico era que él mismo había dicho que me echaría a la calle sin nada. Eso sería una prueba irrefutable en el juicio. Si a eso le sumaba la grabación del banquete en la que prometía todo su patrimonio a su hijo, y las pruebas de su malversación, el caso estaba ganado. Apagué la luz y me acerqué al ventanal para contemplar la noche de la ciudad. Las luces de neón a lo lejos parecían fuegos artificiales en mi honor. La venganza es un plato que se sirve frío. A partir de mañana ejecutaría la siguiente fase de mi plan. Interpretar el papel de una esposa destrozada por el shock emocional. La esposa fiel, enloquecida por la traición de su marido y su amante. ¡Qué personaje tan perfecto! ¿Quién se atrevería a sospechar que una loca así podría estar planeando una venganza tan perfecta? Cogí un portarretratos del escritorio. Era una foto de nuestra boda. Con cuidado, saqué la foto y la partí por la mitad.
Luego, metí la mitad con el rostro de Javier en la destructora de papel. El juego ha comenzado. Cariño, susurré al despacho vacío. Espero que te guste el final que he preparado para ti. Urgencias. La luz del alba se colaba por las rendijas de la persiana. Tumbada en una camilla miraba fijamente el techo. Mi interpretación de un colapso mental la noche anterior había sido perfecta. Destrocé todo en casa, grité histéricamente y finalmente caí al suelo, echando espuma por la boca. Tensión arterial del paciente normal. Saturación de oxígeno al 98%. Sin traumatismos externos, dijo el médico a la enfermera. Sin embargo, el reflejo fotomotor es lento. Se sospecha de un trastorno disociativo por trauma psicológico severo. Mantuve una expresión ausente, sin parpadear. En un rincón, Javier tenía cara de fastidio. Mi cuñada Laura fingía preocupación. Doctor, mi cuñada debe haber sufrido un shock muy grande. Todo es culpa de mi hermano. ¿Y de qué sirve decir eso ahora?, espetó Javier en voz baja. Dele algún medicamento para que podamos llevarla a casa. Eso no será posible, dijo el médico, ajustándose las gafas. La paciente presenta un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos. Requiere al menos 2 semanas de observación hospitalaria. La cara de Javier se endureció. ¿2 semanas? ¿Tanto tiempo? El tratamiento de enfermedades mentales no se puede apresurar, dijo el médico con firmeza. Si el tutor no coopera, podríamos solicitar un ingreso forzoso judicial. Casi me echo a reír. Ese médico era el primo de una compañera de la universidad. La noche anterior le había contactado en secreto y habíamos preparado todo el guión del diagnóstico. Nadie sospecharía que una loca en un psiquiátrico pudiera estar tramando algo. Pues que la ingresen, dijo Javier, de mala gana. Laura, quédate tú a cuidar de tu cuñada. Cuando Laura iba a protestar, el médico añadió, la paciente necesita reposo absoluto. Los familiares pueden visitarla por turnos, pero las visitas no deben exceder 1 hora. Una vez en una habitación individual, todos se fueron. En cuanto oí la puerta cerrarse, me levanté de un salto. Saqué el móvil que había conseguido ocultar y proteger durante toda la noche. El primer mensaje era de Lucía. Todos los trámites en Suiza completados. Podemos empezar cuando quieras. El segundo, de mi padre. Contrato de aval rechazado. Iniciada la recuperación de fondos. El tercero, de Clara. Isabella. Revisión ginecológica esta mañana en Quirón Salud. He conseguido que alguien filtre el informe. Respondí rápidamente. Confirma grupo sanguíneo y semanas de gestación. Borré todos los registros. Apenas había guardado el móvil cuando oí girar el pomo de la puerta. Me tumbé rápidamente y volví a mi expresión ausente. Laura entró con una cesta de fruta. Su cara era una máscara de falsa preocupación. Cuñada, ¿estás mejor? No me moví, seguí mirando al techo. Ay, no te lo tomes tan a pecho. Se sentó junto a la cama, pero su voz destilaba regocijo. Que Isabella esté embarazada es algo bueno. Cuando nazca el bebé, podrás ayudar a cuidarlo. Bajo la sábana, mis dedos se crisparon, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Ah, por cierto, dijo Laura, bajando la voz de repente, papá me ha preguntado que cuándo va a firmar tu padre el contrato de aval. Dice que para el proyecto de Salamanca no puede esperar más. Vaya, pensé con una sonrisa interior. No les preocupaba mi salud, sino el dinero de mi familia. Como no respondí, Laura me dio un codazo con impaciencia. ¿Me estás escuchando? No finjas que no me oyes. La familia está patas arriba y tú aquí haciéndote la loca tan tranquilamente. Lentamente, giré la cabeza y la miré con la mirada más vacía que pude fingir. Y de repente, abrí la boca y sonreí de oreja a oreja. Hay mucha sangre. Laura, aterrorizada, retrocedió. ¿Qué estás haciendo? La sangre del bebé. Está tiñéndolo todo de rojo. Forcé una voz ronca y miré fijamente su vientre. Laura, pálida, agarró su bolso y salió corriendo. Médico, enfermera. Esta mujer está loca. Tras el portazo, recuperé la compostura. Saqué un bolígrafo que había escondido bajo la almohada y escribí unas palabras clave en mi antebrazo. Aval, Salamanca, 2 semanas. A la mañana siguiente, una joven enfermera vino a darme la medicación. Señora Navarro, hora de la medicación. Me entregó las pastillas y un vaso de agua, y discretamente me deslizó una nota en la mano. Cuando se fue, desdoblé la nota. Informe ginecológico de Isabella conseguido. Grupo sanguíneo AB. 14 semanas de gestación. Adjunto foto de resultados. Clara. Casi me echo a reír. Javier era del grupo 0 y yo del A. Según las leyes de Mendel, era genéticamente imposible que tuvieran un hijo del grupo AB. Esa mujer había intentado estafarnos sin tener ni los conocimientos más básicos de biología.
Mastiqué la nota hasta hacerla una pulpa y la tiré por el váter. Empecé a hacer cálculos. 14 semanas de gestación. 3 meses y medio. En esa época, Javier estaba de viaje de negocios en Estados Unidos. Y según la información de Clara, Isabella se había acostado con al menos otros 2 hombres en ese periodo. Al mediodía, para mi sorpresa, vino a verme Javier en persona. Traía un ramo de flores, un gesto puramente hipócrita. Sofía, ¿estás mejor? Se mantuvo a 2 metros de la cama, como si mi locura fuera contagiosa. Seguí con mi actuación. Hablaba sola, mirando una esquina de la pared. Arañita, no te vayas. Mamá te hará un vestido. Javier frunció el ceño. ¿Qué ha dicho el médico? ¿Cuándo te darán el alta? Alta. Sangre. Hay sangre por todas partes. De repente, le agarré del brazo. ¿Tú también la viste? La sangre del bebé. Me apartó la mano bruscamente. Basta de fingir. Tengo 1000 cosas que hacer en la empresa y tú aquí haciendo el payaso. Empresa. Dinero. Hay mucho dinero. Reí como una tonta. Se fue volando. Todo se fue volando. La cara de Javier cambió. ¿Qué quieres decir? ¿Qué dinero se fue volando? Me di la vuelta hacia la pared y dejé de hacerle caso. Javier dio vueltas por la habitación, nervioso, y finalmente se fue enfadado. Sabía que iría directo a comprobar las cuentas de la empresa, y le esperaba una gran sorpresa. Como mi padre ya había empezado a retirar los fondos, la liquidez de la empresa pronto estaría bajo mínimos. Por la tarde la enfermera volvió. Esta vez, con noticias más importantes. Señora Navarro, un señor que dice ser un amigo suyo, el señor Pérez, está esperando abajo. Dice que ha venido por un asunto de tasación de antigüedades. Mis ojos brillaron ligeramente. El señor Pérez, mi contacto para las antigüedades. El plan se estaba poniendo en marcha. ¿Puedo verlo? Pregunté en voz baja. La enfermera asintió. El doctor dice que una actividad social moderada puede ayudar a su recuperación. Se lo prepararé. 10 minutos después, mi amigo fue conducido a la habitación. Llevaba una bata de médico, haciéndose pasar por un terapeuta del hospital. Señora Navarro, he venido para su sesión de arteterapia, dijo con expresión seria, guiñándome un ojo. La enfermera discretamente salió de la habitación y se quedó vigilando fuera. Mi amigo bajó la voz al instante. He sacado todas las piezas. La cerámica de la dinastía Song y el joyero de tu abuela. Desde Suiza ya han confirmado la recepción. ¿No te han descubierto? Pregunté en voz baja. En absoluto. Me las llevé del trastero con la excusa de un tratamiento antihumedad. Mi amigo sonrió triunfante. Tu cuñada incluso me felicitó por mi meticulosidad. No pude evitar sonreír. La familia García no tenía ni idea del verdadero valor de esas viejas reliquias. Ese juego de té de la dinastía Song era una pieza de museo que por sí sola valía millones, y el joyero de mi abuela contenía 3 raros diamantes rosas. Y esto dijo, sacando una pequeña y exquisita caja de su maletín, es lo que me pediste especialmente. Abrí la caja. Dentro había un colgante de jade de estilo antiguo. Era la joya de la familia que mi abuela me había dado en secreto antes de morir. Dijo que su valor era incalculable. Lo había escondido en un compartimento secreto en la pared del dormitorio. Ni siquiera Javier sabía de su existencia. Gracias. Guardé el jade con cuidado bajo mi ropa. Un favor más. Entrégale esto a Clara. Le di una nota con una contraseña y un número de cuenta. Justo después de que mi amigo se fuera, volvió Laura. Esta vez, con noticias impactantes. Cuñada Isabella ha tenido un aborto. Levanté la cabeza de golpe. Esta vez no era una actuación. Estaba realmente sorprendida. Ha sido hace un momento. De repente ha empezado a sangrar muchísimo. El rostro de Laura mostraba una extraña excitación. El médico no ha podido salvar al bebé. Intuía algo, pero por fuera mantuve mi expresión ausente. ¿Has visto sangre? ¿Mucha sangre? Sí, sí. Tú lo predijiste, dijo Laura excitada. Mi madre dice que es la voluntad del cielo, que esa chica Isabella no tenía la suerte de tener un hijo en nuestra familia. En ese momento Javier entró corriendo en la habitación. Tenía los ojos inyectados en sangre. Sofía, has sido tú. Me encogí en un rincón de la cama, fingiendo terror. Araña, arañita. Papá, ¿qué haces? Si la cuñada ha estado en el hospital todo el tiempo. Laura se interpuso. Entonces, ¿por qué Isabella ha abortado de repente? El médico dijo que parecía que había comido algo en mal estado. Javier me señaló. Seguro que ha sido por orden suya. Ella odiaba a Isabella. Basta, gritó Laura de repente. El médico ha dicho que Isabella ya tenía riesgo de aborto desde el principio. Y
Dudó un momento. Ha habido un problema con el análisis de sangre. Javier se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? Míralo tú mismo. Laura sacó un papel de su bolso. Es una copia de los resultados de Isabella. Javier hojeó el documento rápidamente. Su rostro se endureció cada vez más. Esto es imposible. Mamá ya ha mandado a alguien a investigar, dijo Laura en voz baja. Parece ser que Isabella se veía con otros hombres en esa época. Puede que el bebé ni siquiera fuera tuyo. Javier se quedó helado, como si le hubiera caído un rayo. Bajo las sábanas, apenas podía contener la risa. Esta comedia era mucho más interesante de lo que había imaginado. De repente, sonó el móvil de Javier. Contestó mecánicamente. Su expresión pasó del asombro al pánico. ¿Qué? ¿Que Morales está revisando los libros con un equipo de auditores? ¿Desde cuándo lo sabía mi padre? Voy para allá ahora mismo. Colgó y me lanzó una mirada asesina. No creas que por hacerte la loca me vas a engañar. Lo de la empresa aún no ha terminado. Dicho esto, salió corriendo de la habitación. Laura dudó un momento y lo siguió. Por fin, la habitación quedó en silencio. Solté un largo suspiro y saqué el móvil de debajo de la almohada. Tenía un mensaje corto de mi padre. Comienza la cosecha. Respondí. Estaré en el hospital 3 días más. Guardé el móvil y me acerqué a la ventana. El atardecer teñía toda la ciudad de un color sangre. Parecía el gran final de una obra. Y yo sabía que lo mejor aún estaba por llegar. Esa noche, mi estado mejoró de repente y pude mantener conversaciones sencillas. El médico de guardia, asombrado por este milagro médico, lo anotó en mi historial y recomendó unos días más de ingreso para observar mi evolución. Al día siguiente, Laura vino a visitarme con más buenas noticias. Después del aborto de Isabella, 3 hombres se habían presentado en el hospital a la vez, entre ellos Alejandro de la Torre del Grupo Valeriano, y se había montado un escándalo. En la empresa, el señor Morales había denunciado a Javier por malversación, y el Consejo de Administración había exigido una auditoría completa. Lo más irónico fue que mi suegra, Carmen, descubrió que más de la mitad de sus queridas joyas habían desaparecido. Todas las había sustraído y vendido Isabella. Mamá está ingresada en el hospital por el shock, dijo Laura, con los ojos llorosos. La familia es un caos. Papá dice que todo es culpa de mi hermano por traer a esa mala mujer a casa. Le di unas palmaditas en la mano, con expresión débil. No te preocupes, pronto me darán el alta y os ayudaré. Laura, conmovida, me cogió la mano. Cuñada, eres la única que nos queda. Esa bruja de Isabella. No te imaginas cuánto dinero le ha sacado a mi hermano. Sonreí y asentí. Por dentro pensé, esto es solo el principio. Lo divertido empieza ahora. 3 días después, el médico me dio el alta. Javier no vino a recogerme. En su lugar vino mi cuñado Pablo. En el coche, dudó varias veces antes de decir finalmente, «Cuñada, lo siento». Al llegar a casa, vi que todas mis cosas habían sido trasladadas al trastero. El dormitorio principal, antes ocupado por Isabella, era ahora un desastre. En la pared colgaban algunas fotos de ella y Javier. En silencio, las descolgué y las corté en pedazos con unas tijeras. Tarde por la noche, Javier llegó a casa, borracho y tambaleándose. Al verme, se detuvo en seco. ¿Cómo te han dado el alta? El doctor ha dicho que ya estoy bien, dije con calma. Me miró fijamente durante unos segundos, y de repente, se arrodilló ante mí y me abrazó las piernas. Sofía, lo siento, me equivoqué. Esa bruja de Isabella me engañó. El bebé ni siquiera era mío, y ahora la empresa está en la ruina. Por favor, ayúdame. Le acaricié el pelo, como si calmara a un perro perdido. No te preocupes, todo saldrá bien. Y lo decía en serio. Realmente, todo estaba saliendo bien según mis planes. Para mí, claro. En mitad de la noche, comprobé una notificación de mi banco suizo. Última transferencia de fondos completada. Mañana, pediría formalmente el divorcio. Y ese hombre, que una vez se creyó el rey del mundo, se daría cuenta de que lo había perdido todo. Toqué el colgante de jade que llevaba bajo el pijama. Su fría superficie me tranquilizó. Mi abuela tenía razón. Los tesoros más preciados a menudo se esconden en los lugares más insospechados. Al igual que la venganza perfecta a menudo se viste con la máscara de la más absoluta sumisión. A las 3 de la madrugada, llegó el correo de confirmación final del banco suizo. Releí una y otra vez las pocas líneas en la pantalla de mi móvil. Estimada cliente, la transferencia de todos sus activos a su nombre ha sido completada. El importe total es de 80 millones de euros. Si necesita cualquier otra gestión, no dude en contactar con su gestor personal. Los primeros rayos del alba comenzaban a despuntar en el horizonte.
Solté un suspiro silencioso. 2 años de planificación meticulosa finalmente daban sus frutos. Hoy, marcado con un círculo rojo en mi calendario, era exactamente 6 meses después de mi 32º cumpleaños. Medio año después de aquella pesadilla de reunión familiar, me levanté y elegí a propósito un sencillo traje beige y un maquillaje discreto. Quería parecer una mujer sumisa y abatida. En el espejo, vi el reflejo perfecto de una mujer desgraciada, completamente agotada por la vida. Sofía, qué madrugadora. Javier salió de la habitación de invitados. Tenía unas ojeras profundas. Después del escándalo de Isabella, le había echado del dormitorio principal, pero él seguía viviendo descaradamente en la casa. Sí, tengo algo que deciros. Bajé la cabeza y hablé con voz suave. ¿Puedes pedirles a tu padre y a tu madre que vengan, por favor? Javier me miró con recelo. ¿Para qué? Es sobre nuestro futuro. Levanté la vista, asegurándome de que mis ojos brillaran con lágrimas contenidas. Ya lo he asumido todo. 1 hora más tarde, los 8 miembros de la familia García estaban reunidos de nuevo en nuestro salón. Era la misma escena de aquella comedia de hacía medio año. La única diferencia era la ausencia de Isabella, y en su lugar, la fatiga y la ansiedad que ensombrecían el rostro de Javier. «Hija, ¿qué es tan urgente para que nos llames así?», preguntó mi suegra, Carmen, con irritación. Desde que le robaron las joyas, parecía haber envejecido 10 años. Me puse de pie en el centro del salón, con las manos juntas delante, como un reo esperando su sentencia. Suegro, suegra y todos vosotros. He decidido divorciarme de Javier. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Javier levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Lo he pensado mucho. Mantuve mi tono dócil. Este matrimonio ya no tiene sentido. Lo mejor es que nos separemos amistosamente. Mi suegro Antonio entrecerró los ojos. ¿Y cómo quieres separarte? Es muy simple, dije en voz baja. Me iré con lo opuesto. Solo me llevaré algunos objetos personales como recuerdo. La empresa, la casa, los ahorros. Todo se lo dejo a Javier. La expresión de Javier pasó del asombro a la sospecha, y finalmente, a una alegría codiciosa. ¿Lo dices en serio? Sí, completamente en serio. Asentí. Pero hay una condición, tenemos que firmar los papeles hoy mismo e ir al juzgado a registrarlo. Mi suegra, Carmen, se puso en guardia al instante. ¿Por qué tanta prisa? ¿Acaso tramas algo? Mamá, la interrumpió Javier. Sofía está cediendo tanto. ¿Qué más quiere sospechar? Se giró hacia mí, con los ojos llenos de excitación. De acuerdo, vamos hoy mismo al juzgado. Un momento intervino de repente mi cuñado Pablo. Cuñada, ¿de verdad no vas a pedir nada? Esto es un poco extraño. Sonreí con amargura. Pablo, ¿de verdad crees que ahora mismo me importa el dinero? Miré a mi alrededor, recorriendo una a una las caras llenas de codicia. En este último medio año, he perdido a mi marido, he perdido mi hogar, e incluso estuve a punto de perder la cordura. Ahora solo quiero empezar de nuevo. La actuación fue perfecta. Vi cómo la desconfianza desaparecía lentamente de los ojos de mi suegra. Javier, impaciente, ya estaba sacando el móvil para llamar a su abogado. Ah, por cierto, dije, como si acabara de acordarme. ¿Puedo ir al dormitorio a recoger mis cosas personales? Solo son unas cuantas prendas de ropa vieja y un álbum de fotos. Javier hizo un gesto con la mano. Claro, lo que quieras. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Puedo sola. Me dirigí al dormitorio reprimiendo una sonrisa. En cuanto cerré la puerta, saqué la maleta que tenía preparada debajo de la cama. Aparentemente, metí algo de ropa y el álbum, pero mi verdadero objetivo era el compartimento secreto en la pared del dormitorio. Moví la mesita de noche y golpeé suavemente la pared. Enseguida encontré el punto que sonaba hueco. Con una horquilla, levanté con cuidado el papel pintado ligeramente suelto y metí la mano. Un pequeño saquito de seda apareció en mi mano. El colgante de jade de mi abuela yacía intacto en su interior, brillando suavemente a la luz de la mañana. Este colgante de jade con un dragón grabado, datado de la época de los reinos combatientes, era una reliquia familiar de valor incalculable, suficiente para comprar esta villa varias veces. Mi abuela me lo dio en secreto cuando me casé, advirtiéndome que nunca se lo mencionara a la familia García. Lo encontré. Besé el colgante y lo guardé con cuidado en mi pecho. 10 minutos después, volví al salón con la maleta. Javier ya tenía preparado el acuerdo de divorcio y estaba hablando por teléfono con su abogado. Sí, como habíamos hablado. Ella renuncia voluntariamente a todo el patrimonio. Correcto. Lo firmará ahora mismo. Me senté a su lado en silencio y apunté disimuladamente mi móvil hacia él,
grabando su voz arrogante. Esa mujer es una completa idiota. Después de años trabajando gratis como una criada en nuestra casa, ahora se va con las manos vacías. Ja, ja. Esta grabación sería un excelente recuerdo. Al mediodía, fuimos al juzgado. El proceso de divorcio fue más sencillo de lo que pensaba. En menos de una hora, nuestro certificado de matrimonio fue reemplazado por la sentencia de divorcio. Al salir del juzgado, Javier suspiró aliviado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sofía, gracias por todo, dijo con hipocresía. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en llamarme. Sonreí y asentí. Lo haré. Ah, por cierto, saqué un sobre de mi bolso. Esto es un regalo para ti. Felicidades por recuperar tu libertad. Javier cogió el sobre con extrañeza. ¿Qué es esto? Ábrelo cuando llegues a casa. Me di la vuelta hacia el taxi que me estaba esperando. Adiós, Javier. Mientras el taxi se alejaba, vi por la ventanilla trasera cómo Javier, incapaz de esperar, abría el sobre. Dentro estaban las fotos de Isabella entrando y saliendo del hotel con otros hombres, y un informe de predicción genética que indicaba una probabilidad del 99% de que él no fuera el padre del niño. El primer regalo. Espero que te guste, susurré en voz baja. Mi siguiente destino era el banco. Tenía una cita con mi banquero privado para finalizar los trámites. Señora Navarro, ¿desea cancelar esta cuenta conjunta?, preguntó el gestor. Quedan más de 200.000 euros de saldo. Transfiéralo todo a esta cuenta, por favor. Le entregué una nota. Y luego cancélela. Era otra cuenta conjunta de cuya existencia Javier ni siquiera se acordaba. Era el dinero que habíamos ahorrado al principio de nuestro matrimonio, un fondo para nuestros sueños. Después de que la empresa creciera, él se había olvidado por completo de ese pellizco. Salí del banco y me dirigí a una oficina de correos. Envié 2 paquetes. El primero era para mi suegra, Carmen. Dentro iban copias de los recibos de la casa de empeños donde Isabella había vendido las joyas, junto con fotos de los objetos. El segundo era para el vicepresidente de la empresa, el señor Morales. Contenía todas las pruebas irrefutables de la malversación de fondos de Javier. Mi último destino era un bufete de abogados. Mi abogada ya me estaba esperando. Señora directora, está todo listo. Puso una pila de documentos delante de mí. Aquí están todos los documentos legales que solicitó. El acta de renuncia a la división de bienes, el contrato de cesión de acciones de la empresa y la declaración de exención de deudas. Los revisé rápidamente. Confirmé que todo estaba en orden y firmé. ¿Cuándo lo recibirá la otra parte? Mañana por la mañana iré personalmente a la empresa del señor García a entregárselo. La abogada sonrió. Y le recordaré que según este acuerdo, al renunciar usted a todos los activos, también queda exenta de todas las deudas conjuntas. Según mi investigación, la deuda actual de esa empresa se acerca a los 20 millones de euros. Asentí con satisfacción. Perfecto. Al atardecer, volví a esa villa que ya no podía llamar mi hogar para hacer una última limpieza. Javier no estaba. Probablemente estaría buscando a Isabella para pedirle explicaciones. Para mí, era la situación ideal. En el trastero, encontré una caja polvorienta. Contenía mis recuerdos de la universidad. De un viejo anuario amarillento, saqué una pequeña y vieja llave. La llave de la caja de seguridad del banco suizo. Había estado escondida aquí todo este tiempo, sin que nadie conociera su valor. Justo cuando me iba a ir, sonó el móvil. Era mi padre. ¿Ha terminado todo?, preguntó mi padre escuetamente. Sí, acabo de firmar los papeles. El vuelo a Suiza sale mañana por la mañana. Mi padre guardó silencio un momento. Sofía, ¿de verdad es necesario llegar a esto? Papá, ya conoces mi carácter, dije en voz baja. Una vez que tomo una decisión, nunca me echo atrás. Entendido. Mi padre suspiró. Solo recuerda una cosa. Pase lo que pase, el grupo formal siempre estará de tu lado. Colgué y eché un último vistazo a la casa en la que había vivido durante 5 años. Sorprendentemente no sentía ninguna nostalgia. Todos los buenos recuerdos se habían hecho añicos en la comedia de aquel cumpleaños. Volví al apartamento que había alquilado temporalmente y empecé a hacer la maleta. En realidad, no había mucho que organizar. Las cosas importantes ya las había enviado a Suiza a través de un amigo. Solo tenía que llevar algo de ropa y los documentos esenciales. El móvil volvió a sonar. Era Clara. Sofía, ¿qué demonios has hecho? Javier está buscando a Isabella como un loco. La voz de Clara sonaba excitada. Acaba de irrumpir en el hotel donde se aloja Isabella y ha destrozado la habitación. Solo le he contado un poco de la verdad, dije, como si nada. No ha sido solo eso. Clara bajó la voz. Me acaba de llegar información de la comisaría.
El banco ha enviado de repente una inspección a la empresa de Javier. Alguien ha denunciado una falsificación de cuentas. Esto tiene que ver contigo, ¿verdad? Respondí con una sonrisa. Clara, mañana me voy. A Suiza. ¿Qué? ¿Tan pronto? Gritó Clara. ¿Y cuándo volveremos a vernos? Pronto prometí. Te invitaré cuando me haya instalado. Ah, por cierto, necesito un favor. Entrégale esto a David. Le di la ubicación de un USB que contenía una carta de recomendación para David y un pequeño regalo. Con eso sería suficiente para que encontrara un buen puesto en otra empresa. Por supuesto, también había incluido algunos archivos internos de la empresa de Javier. Era tarde, pero no podía dormir. La pantalla del móvil se iluminó. Era una llamada de Javier. No contesté. Inmediatamente empezaron a llegar mensajes de texto. Sofía, me has engañado. Esas pruebas las has falsificado tú, ¿verdad? El hijo de Isabella es mío. El banco me ha dicho de repente que va a ejecutar el préstamo. Has sido tú. Coge el teléfono. Tenemos que hablar. Maldita zorra. Te vas a pudrir en el infierno. Al leer el último mensaje, me reí en voz alta. Puse el móvil en modo avión y me dormí plácidamente. A la mañana siguiente, me subí a un taxi hacia el aeropuerto. Encendí el móvil por última vez. Tenía una avalancha de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría eran de la familia García. La joya de la corona era un mensaje de voz de mi suegra, Carmen, enviado a las 3 de la madrugada. Con voz histérica, me maldecía, diciendo que había arruinado a la familia García, que era una mujer astuta y malvada como una serpiente. Gracias por el cumplido, respondí en voz baja. Saqué la tarjeta SIM del móvil, la partí por la mitad y la tiré por la ventanilla. En el mostrador de facturación del aeropuerto de Barajas, entregué mi pasaporte y mi billete de avión. El empleado sonrió y preguntó: «Señora Navarro, ¿este viaje a Suiza es por placer o por negocios?» «Vuelvo a casa», respondí con calma. «Vuelvo a mi hogar». Mientras el avión ascendía, observé por la ventanilla cómo la ciudad en la que había vivido más de 30 años se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer finalmente entre las nubes. No sentía tristeza, solo un inmenso alivio. En mi pecho, el colgante de jade de mi abuela me transmitía un calor reconfortante. Este jade, que había sobrevivido a miles de años, habría sido testigo de innumerables auges y caídas. Y ahora, sería testigo de un nuevo comienzo. Adiós, mi pasado. Cerré los ojos. Nueva vida, allá voy. Y al otro lado del mundo, para la familia García, su pesadilla no había hecho más que empezar. La niebla matutina del lago de Lucerna se deslizaba suavemente sobre el agua como un velo de seda. De pie en la terraza de mi nueva casa, con una taza de café caliente en la mano, observaba cómo las montañas nevadas a lo lejos se teñían de oro con los primeros rayos de sol. Solo llevaba 3 días en Suiza, pero me sentía más libre que en los últimos 5 años. El móvil vibró. Era un mensaje de Lucía. ¿Has visto las noticias? Las acciones de la empresa de Javier han caído un 45% esta mañana y han suspendido la cotización. Esbocé una sonrisa y dejé la taza de café. Abrí el portátil. Unos segundos después, el gráfico de la cotización en tiempo real de la empresa de Javier apareció en la pantalla. Una línea roja se desplomaba casi en vertical. Hice clic en el titular de la sección de Economía. La crisis de deuda de Innovatec se agrava. La dirección, investigada por malversación de fondos. El artículo mencionaba que el vicepresidente, el señor Morales, había denunciado formalmente al director ejecutivo, Javier García, por utilizar más de 15 millones de euros de fondos de la empresa para fines personales y la compra de inmuebles. Lo más decisivo era que los bancos habían retirado repentinamente sus préstamos, cortando por completo la financiación de Innovatec y dejando varios proyectos al borde de la cancelación. Ha estallado antes de lo que pensaba, murmuré. Unos 3 días antes de lo previsto. Mientras leía las noticias, apareció otra ventana emergente. Era la lista de temas de tendencia en las redes sociales españolas. Al ver el tercer tema, fruncí ligeramente el ceño. Exclusiva. Alejandro de la Torre, del Grupo Valeriano, monta un escándalo en la sede de Innovatec. Al hacer clic, se reprodujo automáticamente un video de baja calidad pero de contenido impactante. En él, un joven con un traje de marca, acompañado de lo que parecían ser guardaespaldas, gritaba en el vestíbulo de Innovatec. Javier García, sal ahora mismo. No pienses que puedes esconderte después de dejar embarazada a mi chica. La sección de comentarios era un caos. ¿Ese no es Alejandro de la Torre? ¿Desde cuándo Isabella era su novia? Madre mía, qué culebrón entre las grandes familias. ¿Isabella no era la amante de Javier García? Última hora. Isabella se veía con más de un heredero a la vez. No se sabe ni quién es el padre. Cerré el video y tomé un sorbo de café.
Clara era realmente eficiente. Las pruebas habían llegado a las manos adecuadas. El móvil volvió a sonar. Esta vez era mi padre. Antonio García vino a verme esta mañana. Se arrodilló y me suplicó ayuda financiera. Respondí, ¿y qué le diste, papá? Le dije que lo consideraría y le di 3 días de plazo. Perfecto. Dejé el móvil y abrí el enlace de acceso remoto a las cámaras de seguridad de la casa. Las microcámaras que había instalado en secreto por toda la mansión García hacía medio año. Por fin iban a cumplir su función. Al ver la imagen del salón, casi escupo el café. Mi suegra, Carmen, estaba registrando la casa histéricamente, gritando todo tipo de improperios. Malditas zorras todas iguales. ¿Dónde está mi pulsera de jade? ¿Y el collar de diamantes? Mi suegro, Antonio, estaba sentado en el sofá con el rostro ceniciento. Deja de buscar. La policía dice que Isabella vendió todas esas joyas en una casa de empeños. Imposible. Son los ahorros de toda mi vida. Mi suegra se derrumbó en el suelo, sollozando. Todo es culpa de tu hijo por traer a esa mala mujer a casa. Cambié a la cámara del despacho. Javier gritaba por teléfono. Me da igual cómo lo hagáis, encontradla ya. Se ha fugado con el último 1,5 millones de euros que quedaba en mi cuenta. Alguien al otro lado debió de decir algo, porque Javier de repente estrelló el móvil contra la pared. Inútiles. No servís para nada. Por último, comprobé la cámara del lugar más interesante, el trastero. Sorprendentemente, Isabella todavía estaba allí. Estaba revolviendo a escondidas mi maleta de viaje. De un bolsillo secreto, sacó varias tarjetas de crédito y mi pasaporte, con una sonrisa codiciosa. ¡Qué interesante! Pensaba que ya habría huido lejos. Pero todavía tenía el descaro de volver a robar. Mejor así. Necesitaba pruebas más directas. Inmediatamente hice una captura de pantalla y se la envié a Clara, junto con la ubicación exacta de Isabella. Dile a Javier. Su amor verdadero está en el trastero de nuestra casa. Menos de 10 minutos después, la cámara de seguridad captó a Javier corriendo hacia el trastero. Detrás de él iban 2 policías. La siguiente escena fue un caos total. Isabella gritó e intentó huir, pero los policías la detuvieron. Javier la agarró del pelo y la insultó. El sonido era tan claro que se oía incluso desde la cámara instalada en el segundo piso. Isabella no se quedó atrás y le dio una bofetada, gritando, ¿y tú quién te crees que eres? De todos los tontos con los que he estado, tú eras el más pobre. La comedia terminó con Isabella siendo detenida por robo y estafa. Javier fue retenido por otro policía, que le pidió que lo acompañara a la comisaría por el asunto de los fondos de la empresa. Apagué las cámaras y solté un largo suspiro. Esta venganza era mucho más interesante de lo que había imaginado. Las cosas que esperaba que tardaran semanas o meses en suceder se habían hecho realidad en solo 3 días. Por la tarde, conduje hasta el banco privado en Ginebra. El gerente, Maurice, me recibió en persona. Señora Navarro, la cartera de activos que ha depositado en nuestro banco es muy estable. Me entregó un informe. Teniendo en cuenta su perfil de inversor, le recomiendo aumentar ligeramente la inversión en oro y obras de arte. Mientras hojeaba el informe, un nombre familiar me llamó la atención. Esta colección de arte antiguo chino que está ahora en subasta, ¿incluye también cerámica de la dinastía Song? Sí. Es la colección de un coleccionista asiático que desea permanecer en el anonimato. Maurice sonrió. Si está interesada, puedo organizar una visita privada para usted. No, gracias. Negué con la cabeza. Esas piezas ya eran de mi colección. Al salir del banco, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que has ganado? Te encontraré, te lo juro. Maldita zorra. Era Javier. Sonreí y bloqueé el número. No merecía la pena prestar atención a los ladridos de un perro callejero. De vuelta a la villa junto al lago, decidí poner el broche de oro a mi venganza. Encendí el ordenador y recopilé en un solo archivo toda la información sobre los amantes de Isabella, los registros de entrada al hotel y el informe de predicción de paternidad. Adjunté una foto de Isabella siendo detenida por la policía y se lo envié todo a Javier por correo electrónico. El asunto era: os deseo toda la felicidad del mundo. Después de pulsar enviar, sentí una liberación sin precedentes. La enorme piedra que había oprimido mi corazón durante el último medio año finalmente se había hecho añicos. Cené en un restaurante junto al lago. El chef me preparó una fondue, un plato tradicional suizo. Mientras disfrutaba de la comida, el móvil vibró. Era Laura. Dudé un momento, pero contesté. Cuñada. No, Sofía. La voz de Laura estaba entrecortada por los sollozos. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero la familia está completamente arruinada. Papá ha tenido un derrame cerebral y mamá ha perdido la cabeza.
Mi hermano está siendo investigado por la policía y la empresa va a declararse en quiebra mañana. Removí mi copa de vino en silencio. Sofía, por favor, ¿podrías prestarnos algo de dinero? La voz de Laura se fue apagando. Sé que es mucho pedir, dijo. Laura la interrumpí con calma. ¿Recuerdas lo que me hicisteis toda tu familia el día de mi cumpleaños? Hubo un largo silencio al otro lado. Lo siento, dijo finalmente entre sollozos. No tienes que disculparte. Corté un trozo de pan. De todas formas, no pensaba aceptar tus disculpas. Colgué, puse el móvil en silencio y continué con mi cena. Fuera, el lago de Lucerna brillaba, y las montañas nevadas a lo lejos se erguían majestuosas. El mundo era tan grande, y mi nueva vida no había hecho más que empezar. De vuelta en la villa, no pude resistirme a consultar las noticias de España de nuevo. Innovatec ya había entrado oficialmente en proceso de liquidación por quiebra, y varias empresas colaboradoras y bancos habían presentado demandas. En las redes sociales, no dejaban de aparecer revelaciones sobre Isabella, sus antecedentes por estafa, sus relaciones simultáneas con varios herederos de grandes fortunas, incluso fotos de su pasado trabajando en locales de alterne. Pero lo que más me sorprendió fue un mensaje de Clara. Isabella ha cantado. Dice que el bebé que esperaba era en realidad de Pablo, mi cuñado. En medio de aquel giro dramático, me quedé atónita por unos segundos. Pablo, ese cuñado siempre silencioso y reservado, había tenido una aventura con Isabella. Ahora entendía su mirada compleja en el hospital. Respondí a Clara. ¿Y Javier lo sabe? Sí. Se enteró en la comisaría y se abalanzó sobre Pablo. Tuvieron que reducirlo los policías. La familia García es ahora mismo un polvorín. Negué con la cabeza y apagué el móvil. Ese culebrón ya no tenía nada que ver conmigo. Antes de acostarme, revisé mi correo electrónico. Tenía una invitación de una casa de subastas. Aquellas cerámicas de la dinastía Song iban a ser subastadas el mes que viene, y se esperaba que el lote superara los 3 millones de euros. Respondí confirmando mi asistencia y cerré el portátil. De pie frente al ventanal, observé cómo la luz de la luna se derramaba sobre el lago, rompiéndose en miles de fragmentos de plata. La Sofía que medio año atrás temblaba de humillación y traición, ahora, al otro lado del mundo, había encontrado una vida completamente nueva. El sabor de la venganza era más dulce de lo que pensaba. No por el placer que producía, sino porque finalmente me había hecho comprender que algunas personas no merecen ni una pizca de mi sinceridad, y que yo misma merecía una vida mucho mejor. Mañana visitaría la escuela de arte local para discutir un proyecto de colaboración. La semana que viene tenía cita con el mejor ginecólogo de Suiza para un chequeo completo. El mes que viene, cuando se vendieran esas antigüedades en la subasta, crearía una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. La familia García ahora eran parte del pasado. Como siempre decía mi abuela, los malvados reciben su propio castigo, y nosotros, simplemente, tenemos que vivir mejor. La noche era profunda. Me acosté. Dejé el colgante de jade de mi abuela en la mesita de noche. Esa noche, estaba segura de que tendría buenos sueños. Cuando sonó el timbre, estaba en el salón revisando los bocetos de diseño de mi nuevo estudio. A través de la pantalla del interfono, vi a un hombre con una barba descuidada y los ojos hundidos en la puerta. Su traje estaba arrugado, como si lo hubiera llevado durante mucho tiempo. Entrecerré los ojos, y después de unos 3 segundos, me di cuenta de que era Javier. En medio año, parecía haber envejecido al menos 10 años. No abrí la puerta de inmediato. En su lugar, me serví una copa de vino tinto y, después de saborear lentamente un sorbo, pulsé el botón de apertura. Sofía. En cuanto me vio, Javier se arrodilló con un ruido sordo. Por fin te he encontrado. Di un paso atrás, esquivando su mano que intentaba agarrar el bajo de mi falda. El suelo suizo es duro. Te vas a hacer daño en las rodillas. Sofía, me equivoqué. Realmente me equivoqué en todo. Levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Isabella, esa bruja, me engañó. La empresa quebró. Mis padres se derrumbaron. Ahora no tengo nada. Me apoyé en el marco de la puerta, agitando mi copa de vino. ¿Ay? Y me di cuenta. Se arrastró de rodillas 2 pasos hacia mí. Me di cuenta de que tú eras mi único amor. Volvamos a estar juntos. Tú todavía me quieres, ¿verdad? Por eso, incluso después del divorcio, sigues usando mí. Casi escupo el vino. El nombre Sofía Navarro era mi nombre de nacimiento, el que me había acompañado durante más de 30 años. Era natural que siguiera usándolo después del divorcio, pero él había malinterpretado que lo hacía por nostalgia. Javier, suspiré. Primero, nunca he cambiado mi apellido. Segundo, ¿cómo me has encontrado? Sus ojos vacilaron. Contraté a un detective privado. ¿Y cuánto te costó? ¿30.000 euros? ¿50.000? Tartamudeó.
Era una mentira obvia. Sonreí fríamente. Supongo que lo pagaste con ese fondo oculto que tenías a nombre de Isabella. El rostro de Javier se volvió ceniciento al instante. Tú, ¿cómo lo sabes? Sé mucho más que eso. Me aparté para dejarle entrar. Venga, ya que has venido de tan lejos, te invitaré a un té. Entró en el salón, tambaleándose. Caminé deliberadamente despacio, dándole la oportunidad de examinar cada detalle de la villa. Los techos altos, el vasto lago y las montañas visibles a través de los ventanales, los cuadros de artistas famosos en las paredes y los adornos de anticuario, aparentemente colocados al azar pero de valor incalculable. Todo esto, ¿es tuyo? Su voz temblaba. Le serví el té más barato que tenía. Siéntate. Javier se sentó con cautela en el borde del sofá, como un turista asombrado. Sus ojos no dejaban de mirar a su alrededor, hasta que finalmente se posaron en la pulsera de jade de mi muñeca izquierda. Era otra reliquia de mi abuela. Esa pulsera. Me suena. Claro que te suena, sonreí. Es la que tu madre intentó pedirme prestada una vez. Me negué, claro. Su nuez se movió visiblemente. El sudor perlaba su frente. Sofía, sé que me equivoqué en el pasado, pero de verdad que me arrepiento. Mírame, ya no tengo nada. Me han confiscado el pasaporte. He venido a Suiza como inmigrante ilegal. Qué conmovedor, dije, tomando un sorbo de vino. ¿Y has venido a buscarme para darme una segunda oportunidad? De repente me agarró la mano. Podemos empezar de nuevo. Tú tienes dinero, tienes contactos. Podemos resurgir. Te juro que a partir de ahora solo viviré para ti. Me solté y saqué una carpeta del cajón. Antes de hablar de empezar de nuevo, hay algunas cosas que deberías saber. Javier abrió la carpeta con extrañeza. Dentro había varios informes de pruebas de ADN. Los hojeó rápidamente, y su rostro se endureció cada vez más. Esto es imposible. El hijo de Isabella es un García. Eso es cierto, dije con calma, pero no es tu hijo. Según los resultados, hay un 99% de probabilidad de que sea hijo de Pablo. ¿Pablo? ¿Mi hermano? Las manos de Javier empezaron a temblar. ¿Ella también se acostó con mi hermano? Y eso no es todo. Le di más fotos. Las escrituras de esa casa que le compraste malversando fondos de la empresa están a su nombre y al de su primo. Por cierto, ese primo es en realidad su primer novio. Las fotos se le cayeron de las manos. Se desplomó en el sofá, como una marioneta a la que le hubieran quitado los hilos. ¿Por qué? ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque tenías que saberlo. Me incliné hacia él y le dije, articulando cada palabra. Has perdido todo no porque yo me haya vengado, sino por tu propia estupidez y codicia. Un destello de violencia cruzó los ojos de Javier, pero rápidamente volvió a su expresión lastimera. Sofía, sé que me odias. Pero por los 8 años que pasamos juntos. ¿8 años? No pude evitar reír. ¿Te refieres a los 8 años en los que levantaste tu negocio con mi dinero mientras te acostabas con tu secretaria? ¿O a los 8 años en los que toda tu familia conspiró para obligarme a aceptar a tu amante? Levantó la cabeza de golpe. ¿Tú sabías lo de mi secretaria? Javier negué con la cabeza. ¿Sabes cómo pude vengarme de ti de una forma tan perfecta? Porque te conozco demasiado bien. Tus costumbres, tus debilidades, todos tus sucios secretos. Fui a la estantería y saqué un álbum de fotos. Por ejemplo, ¿sabes por qué transferí el patrimonio de esta manera? Abrí el álbum y señalé una vieja foto. Este fue el método que usó tu madre para deshacerse de la amante de tu padre. Yo solo aprendí un poco de ella. En la foto, una joven Carmen posaba triunfante frente a un montón de joyas. El fondo era un apartamento vacío, como si hubiera sido saqueado. El rostro de Javier se volvió ceniciento. Tú, maldita bruja. ¿Bruja? Cerré el álbum. Comparado con lo que tu familia me hizo a mí, he sido muy misericordiosa. Al menos yo no provoqué que tu madre sufriera un derrame, ni que tu padre tuviera un infarto, ni que tu hermano acabara en la cárcel. ¿Qué? ¿Pablo en la cárcel? Se levantó de un salto. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada. Levanté las manos con inocencia. Solo malversó fondos de la empresa para jugar. Las pruebas eran irrefutables. Ah, por cierto, la que lo denunció fue Isabella, para conseguir una reducción de condena. Javier deambulaba por el salón como una bestia enjaulada. De repente se dio la vuelta y me señaló. Sofía, te voy a denunciar. Voy a revelar todas tus transferencias ilegales de fondos. Haré que el gobierno suizo te confisque todo el patrimonio. Suspiré y saqué otro fajo de documentos de la caja fuerte. Este es el acuerdo de divorcio que tú mismo firmaste. Especifica que yo renuncio voluntariamente a todos los bienes gananciales. Esta es la escritura notarial de división de bienes. Y este es el certificado de inversión legal de la Oficina de Inmigración Suiza. Desplegué los documentos uno por uno.
¿Quieres llamar a la policía? Puedo hacerlo yo por ti. El rostro de Javier pasó del gris al rojo y de nuevo al blanco. De repente, se abalanzó sobre mí. Maldita zorra, te voy a matar. Ya estaba preparada. Pulsé el botón de pánico que tenía al alcance de la mano. Al instante, 2 guardias de seguridad irrumpieron y redujeron a Javier en el suelo. Lleven a este hombre al aeropuerto, dije a los guardias. Y asegúrense de que pasa el control de inmigración. Sofía, te vas a pudrir en el infierno, gritaba Javier mientras se lo llevaban. Volveré, te lo juro. Espérame. De pie en la puerta, sonreí mientras lo veía ser metido a la fuerza en el coche de los guardias. Dale recuerdos a Isabella de mi parte. Cerré la puerta y, con un largo suspiro, me serví otra copa de vino. El enfrentamiento había terminado mucho más fácilmente de lo esperado. Todas las reacciones de Javier, cada una de sus palabras, habían sido casi exactamente como las había previsto. Fuera, el atardecer teñía el lago de oro. Abrí el móvil y vi un nuevo mensaje de Clara. Pablo, condenado a 3 años. Isabella, deportada por estafa. Javier, desaparecido. Se rumorea que ha huido ilegalmente a Europa. Ten cuidado. Respondí. Acabo de verlo. Lo acabo de mandar al aeropuerto. Y añadí un emoticono sonriente. Dejé el móvil y volví al estudio para seguir con los bocetos de diseño. Mi marca personal, Phoenix Rising, el renacer del Fénix, estaba a punto de lanzar su primera colección. El tema era la resurrección. Las experiencias que una vez me habían causado tanto dolor, ahora eran mi fuente de inspiración. A las 8 de la tarde volvió a sonar el timbre. En la pantalla del interfono, un mensajero sostenía una elegante caja de regalo. La abrí. Dentro había un broche, un fénix de oro y rubíes con las alas desplegadas. Era la primera pieza que había diseñado. La tarjeta que lo acompañaba decía, celebrando un nuevo nacimiento, Lucía. Me puse el broche en la solapa y me di la vuelta frente al espejo. El fénix brillaba bajo la luz, como si realmente estuviera a punto de resurgir de las llamas. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la policía de Ginebra. Preguntaban si alguien me había molestado el día anterior. Dije que había sido un malentendido y que ya estaba resuelto. El oficial me informó de que el hombre español había sido deportado por entrada ilegal y había sido incluido en la lista negra de entrada a la Unión Europea. Merci de m'avoir prévenu, respondí en un français fluido. C'est une excellente nouvelle. Gracias por informarme. Y una excelente noticia. Colgué y encendí la televisión en el canal de noticias internacionales. Con el sonido de las noticias de fondo, empecé a hacer la maleta para asistir a un encuentro de diseñadores en París. De repente, una noticia económica pasó fugazmente por la pantalla. La empresa española Innovatec se declara oficialmente en quiebra. Su fundador, Antonio García, detenido por delitos económicos. Dejé lo que estaba haciendo y observé cómo Antonio García era conducido por la policía. El empresario, que una vez se creyó invencible, ahora caminaba encorvado, como un perro callejero. Extrañamente, no sentí la satisfacción que esperaba. La venganza era como un café que se ha enfriado. Te despierta al beberlo, pero al final solo deja un regusto amargo. Negué con la cabeza y apagué la televisión. Cogí mi maleta y salí de casa. El pasado ya había pasado, y el futuro me esperaba con demasiadas cosas maravillosas. De camino al aeropuerto, pasé por una tienda de antigüedades. Un colgante de jade de la época de los reinos combatientes expuesto en el escaparate me llamó la atención. Era casi idéntico al que me había legado mi abuela, pero el grabado era ligeramente diferente. Como hipnotizada, detuve el coche y entré en la tienda. Disculpe, ¿puedo ver ese colgante de jade? El dueño, un anciano de pelo blanco, lo sacó con cuidado. Tiene usted buen ojo, señora. Es un jade con dragón de la época de los reinos combatientes. Una pieza muy rara. Al cogerlo, sentí una extraña familiaridad. Le di la vuelta y descubrí un pequeño grabado en la base. García, ¿dónde lo ha conseguido? Mi voz temblaba ligeramente. El mes pasado me lo vendió un cliente español, recordó el anciano. Creo que su apellido era García. Dijo que era una reliquia familiar, pero que necesitaba el dinero urgentemente. Apreté el colgante en mi mano. La familia García había caído tan bajo como para vender sus reliquias, y precisamente esta, que había sido la pareja del colgante de mi abuela, lo compró. Saqué mi tarjeta de crédito. El anciano me dijo una cifra astronómica, pero pagué sin pestañear. Al salir de la tienda, el sol brillaba con fuerza sobre los 2 colgantes de jade casi idénticos. Uno, de mi abuela. El otro, de la familia García. Este par de jades parecía simbolizar nuestro destino, el de Javier y el mío. Una vez fuimos una pareja, pero al final estábamos destinados a separarnos. Guardé los colgantes con cuidado y reemprendí mi camino.
En el retrovisor, el lago de Ginebra se alejaba cada vez más. Y a lo lejos, delante de mí, la Torre Eiffel de París comenzaba a dibujarse débilmente en el horizonte. En el jardín de mi villa en los Alpes, se celebraba mi primera exposición individual, Resurrección. 30 de mis obras estaban expuestas armoniosamente sobre el césped. Cada pieza era como una ventana a mi evolución emocional de los últimos 2 años. Señora Navarro, ¿cuál fue la inspiración para esa obra, Metamorfosis?, preguntó un crítico de arte, señalando la pieza más destacada, situada en el centro. En el lienzo, una mariposa translúcida emergía de una crisálida rota. En lugar de los habituales patrones coloridos, sus alas estaban cubiertas de innumerables pequeños números y letras. Al mirar de cerca, se podía ver que eran fragmentos de un acuerdo de divorcio y cláusulas legales. La metamorfosis conlleva dolor, sonreí, pero tras el dolor, llega la libertad de volar. La base de este cuadro está hecha con la pulpa de papel de mis documentos de divorcio triturados. El crítico, asombrado, se acercó más a la obra. ¡Qué creatividad! Sublimar documentos legales en arte. Esta forma de expresión es una interpretación revolucionaria del arte feminista. Incliné la cabeza en agradecimiento. Mi mirada recorrió a los numerosos invitados en el jardín. En 2 años, había pasado de ser una esposa abandonada a una artista emergente de renombre. Las piezas de mi marca Phoenix Rising habían sido adquiridas por varios museos, y la exposición de hoy había atraído a muchas de las grandes figuras del mundo del arte europeo. Sofía. Lucía se abrió paso entre la multitud. Tienes champán. Se ha vendido todo. Enhorabuena. Incluso cenizas, la pieza de 1 millón de euros. Ha sido reservada por una galería de Luxemburgo. Acepté la copa y brindamos. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, dijo Lucía, guiñándome un ojo. Ah, por cierto, acaba de llamar mi padre. Dice que tiene noticias importantes y que le llames. Me retiré a una terraza tranquila y marqué el número de mi padre. Contestó casi al instante. Sofía, ¿qué tal la exposición? La voz de mi padre sonaba cansada, pero cálida. Un gran éxito. Se han vendido todas las obras. ¿Qué noticias tienes? Mi padre guardó silencio unos segundos. La familia García está acabada. Inconscientemente, jugueteé con el borde de mi copa. Cuéntame. Antonio García ha sido condenado a 12 años de cárcel. Malversación, soborno, evasión de impuestos. Carmen, después del derrame, está en una residencia y no puede moverse. Y Javier, mi padre, hizo una pausa. Ha sido condenado a 8 años por estafa y captación ilegal de fondos. Cerré los ojos, dejando que la información se asentara. Extrañamente, no sentí la satisfacción que esperaba, solo una sensación parecida a una leve compasión. ¿Y la empresa? El proceso de liquidación ha terminado. Los activos se subastaron para pagar las deudas. El proyecto de Salamanca se canceló y lo ha asumido la administración pública. Mi padre suspiró. Sofía, ¿los odias? Lo pensé a un momento. No, no los odio. Odiar es demasiado agotador. Prefiero usar esa energía para crear cosas bellas. Eres mejor que tu padre. La voz de mi padre denotaba orgullo. Ah, por cierto, el mes que viene es mi cumpleaños. ¿Vendrás a España? Iré, respondí sin dudar. Tengo algunos asuntos que resolver. Colgué y volví a la exposición. Durante las 2 horas siguientes, no paré de recibir felicitaciones, responder preguntas y hacerme fotos con los compradores. Cuando se fue el último invitado, el atardecer ya teñía de rosa las montañas nevadas. ¿Cansada?, preguntó Lucía, mientras recogía los catálogos. ¿Aún quieres ir a la fiesta de celebración de esta noche? Claro que sí, pero antes tengo algo que hacer. Saqué un talonario, escribí una cifra y se lo di a mi asistente. Dona esta cantidad a la Fundación de Ayuda a la Mujer en nombre de esta exposición. La asistente abrió los ojos como platos. ¿300.000 euros? Es la mitad de los beneficios de la exposición. Por eso mismo tiene sentido, sonreí. Diles en la fundación que espero que este dinero ayude a las mujeres que sufren violencia doméstica a encontrar una nueva vida, como expresan estas obras. Esa noche, en la fiesta, me pidieron que diera un discurso improvisado. De pie frente a todos, compartí mi historia públicamente por primera vez. Hace 2 años, en mi 32º cumpleaños, mi marido trajo a su amante embarazada y a toda su familia para exigirme que aceptara la absurda situación de que 2 mujeres sirvieran a un solo hombre. Mi voz era calmada, sin rastro de rencor. En ese momento, pensé que mi vida había terminado. Pero hoy, aquí, quiero decirles a todas las mujeres que han sufrido una traición. No es el final, es el comienzo de un nuevo nacimiento. Un cálido aplauso estalló en la sala. Varias mujeres se me acercaron con lágrimas en los ojos y me abrazaron.
Una de ellas me susurró: «Tu historia me ha dado el valor que necesitaba, el valor para dejar a mi marido maltratador». En ese momento, comprendí de repente la diferencia entre venganza y sublimación. La venganza solo trae una satisfacción pasajera, pero transformar el dolor en una fuerza para ayudar a otros, esa es la verdadera curación. Un mes después, tomé un vuelo de regreso a España. 2 años habían sido suficientes para cambiar el rostro de la ciudad. Edificios nuevos se alzaban en calles familiares, y algunas tiendas antiguas habían desaparecido. Con gafas de sol, caminé sola entre la multitud. Nadie reconocería en esta mujer elegante y segura de sí misma a la esposa abandonada y desdichada que una vez fue. Después de resolver algunos asuntos familiares, me dirigí, como atraída por un imán, a una cafetería que solía frecuentar. La decoración había cambiado, pero mi mesa junto a la ventana seguía allí. Pedí un café con leche, como en tantas mañanas de fin de semana pasadas. «Disculpe, ¿eres Sofía?». Levanté la vista. Una joven con uniforme de camarera estaba de pie junto a mi mesa. La taza de café que sostenía temblaba ligeramente. Tardé un momento en reconocerla. Era Laura. Mi cuñada, antes tan arrogante, ahora tenía el rostro lleno de preocupación y unas profundas ojeras. Laura asentí con calma. «¿De verdad eres tú?». Su voz temblaba. No sé qué decir. Lo siento». Acepté la taza y la puse sobre la mesa. «¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar?». Sonrió con amargura, secándose las manos. «Papá está en la cárcel, mamá en una residencia, mi hermano también. Hemos perdido la casa, el coche. Yo sobrevivo con 2 trabajos a tiempo parcial». Bebí un sorbo de café en silencio. Antes, esta escena me habría producido una gran satisfacción, pero ahora solo sentía una leve tristeza. «Sofía, sé que no tengo derecho a pedírtelo». Laura me cogió la mano de repente. «¿Podrías prestarme algo de dinero? ¿Los gastos del tratamiento de mamá?». Retiré la mano suavemente y saqué una tarjeta de visita de mi bolso. «Esta es la información de contacto de la empresa de una amiga. Están buscando una asistente administrativa y las condiciones son buenas. Si necesitas una recomendación, llámame». Laura se quedó paralizada. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «No. ¿No me odias?». «Te odié», dije con sinceridad, «pero ya no». Dejé el dinero del café sobre la mesa y me levanté. «Cuídate». Al salir de la cafetería, el sol brillaba con fuerza. Respiré hondo el aire familiar de la ciudad. Sentí como si un nudo en mi interior finalmente se hubiera deshecho. Esa tarjeta de visita sin duda ayudaría a Laura a encontrar un trabajo. Si la usaba o no, ya era su decisión. La generosidad no es perdonar, es liberarse a uno mismo. Ya no estoy atada al odio, pero tampoco actuaré hipócritamente, como si nada hubiera pasado. Quizás este equilibrio es el verdadero significado del crecimiento. El móvil vibró. Era un mensaje de Clara. «¿Estás en España? Quedamos esta noche para cenar, en el sitio de siempre». Respondí. «De acuerdo. Lleva una buena botella de vino. Tengo un regalo para ti». Tomé un taxi y eché un último vistazo al escaparate de la cafetería. Laura seguía allí, de pie, apretando la tarjeta en su mano, con una expresión compleja en el rostro. Subí la ventanilla y le dije al taxista: «Al complejo Azca, por favor». El coche se incorporó al denso tráfico. El sol se filtraba a través del cristal calentando mi rostro. Mañana era mi 35º cumpleaños, y esta vez, aunque sola, recibiría mi nueva edad sin sentirme sola en absoluto. Los 2 colgantes de jade de la época de los reinos combatientes esperaban en silencio en mi bolso el día en que serían donados a un museo. Esa historia, ese amor y odio, que el viento se lo lleve todo. El camino por delante aún era largo, y brillaba con una luz deslumbrante. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.